Es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón.
el ancla. Me está llamando, ¿sabes? ¿Cómo se alinea la palabra, verdad? Está buscando esta alabanza. Y resulta que mi hija coloca esta alabanza y tiene que ver con la palabra. Entonces yo doy gracias al Señor porque la iglesia tiene que estar alineada. Toda rodilla se doblará ante Él. Una palabra jurada. Amén. Con Dios no puede, hermano, ser burlado. Pero sabemos que en el fin, toda rodilla, la declaración bíblica y jurada por Dios es esta: que toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Y es un juramento que no será revocado jamás. Y entonces es un juramento, pero también una sentencia. Es un decreto divino. Damos gracias al Señor por esta palabra que me regala hoy. Bendigo este tiempo. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora Elisa Salamanca, con el gozo del Señor y de la paz del Señor, porque todo está escrito. Podemos mover, empujar, hacer y querer, pero todo está escrito, hermano. Todo está escrito. Por eso Jesús le decía, cuando tuvo la tentación, escrito está: no tentarás a tu Señor. Amarás a Jehová tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a Él solo servirás. Oh, Shama. Y entonces nos damos cuenta que es un tiempo que nosotros tenemos que predicar un evangelio verdadero para todos los campos. Dice que las mías del Señor, o sea, las mías son los campos, las mías. Cada quien Dios le dio un campo. Y en ese campo tu forma de predicar es válida. Porque ahí te puso el Señor. Y te puso como te puso y te dio lo que te dio. Y entonces tienes que enfocarte en lo que Él te dijo, su promesa y su palabra. ¿Por qué? Porque el ministerio que Dios nos da es para que toda palabra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces dice el Señor en Isaías 45, 23, 25. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces mira lo que dice ahí, no se va a revocar. Está jurada y es palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45, 23. Pero continúa que dice, y se dirá de mí, ciertamente, o sea, se cumple. Ciertamente, cuando veas la palabra ciertamente, tiene cumplimiento. O sea que nosotros solamente estamos esperando una cosa: el retorno de Cristo. Lo que anunciaba el apóstol Pablo y lo que anunciaban los apóstoles. Cristo viene pronto. ¿Y qué dijo el Señor en capítulo Hechos de 1? Capítulo 2. Cuando lo vieron subir, pues que regresarían al nube. Y como esos apóstoles, como Elías, vieron subir al Señor, también dijo que retornaría el Señor. Amén. Estos hombres del Señor, estos apóstoles, vieron subir en la nube al Señor. Vieron. Por eso sus mantos se activaron. ¿Por qué vieron? Y cuando nuestros ojos se abren, cuando tenemos un encuentro con el Señor, lo único que tenemos que hacer es algo: esperar ser cubierto y revestido con la presencia del Espíritu Santo y que se active ese ministerio. Porque la iglesia no marcha sin el ministerio. Jesús, su ministerio salió y salió lleno del Espíritu Santo a lugares de oscuridad para la cobertura del Espíritu Santo poder predicar. Amén. Aunque era Hijo de Dios, necesitó de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Esta palabra que dice Isaías 45, 23, 25 está jurada. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. Tú y yo solo tenemos una palabra que tenemos que decir: que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, que lo envió por ti y por mí para restauración de para la salvación de nuestras almas y restaurar la promesa de Abraham que Dios había jurado a Abraham. Pero esta palabra está jurada por Dios. Esta es otra palabra que está jurada. Amén. Y es un decreto real y divino que toda rodilla se doblará ante Él.
y la que no se doble, pues dice el Señor: ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Por qué? Porque él es el Rey de reyes, Rey con R mayúscula, de reyes en minúscula, Rey de todos los reinos de la tierra, y Señor con S mayúscula, y Señor de los señores de la tierra. Por eso todo el Señor, cuando enviaba a decir al pueblo: allá tengo una región para ustedes, la doblegaba el Señor y se la daba a su pueblo, como Canaán, como lo dice Israel. La tierra es tu bendición, la promesa de tu bendición es tu Canaán, pero tienes que ir por ella. Pero también cuando Dios te posicione, tú tienes que predicar esto. Para el que cree, pues es salvación, y para el que no cree, ¿qué es condenación? Lo dice el capítulo de Marcos 16, versículo 15 y 16, lo puedes leer. Amén. Porque Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Por eso, cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios y no nos avergonzamos de nuestro reino y del evangelio, eso es un gozo, una paz. Porque hubo otros que no se avergonzaron y que tú y yo queremos leer dentro de la iglesia, pero no pasar la vergüenza afuera, porque él dice que es vergüenza. La vergüenza no vas a pasar tú, la pasarán. Ellos dirán: mira, te van a avergonzar, mira aquello. Pero cuando tú estás dando un testimonio de Cristo, aún en la calle, y tú te entregas verdaderamente a predicar la palabra del Señor, y tú llevas personas a Cristo, al reino de los cielos, ¿por qué Cristo nos dejó esa tarea de predicar? Porque toda rodilla que se dobla ante Él y confiese, amén, el nombre del Señor, será salvo. Y los demás no se salvarán. Entonces, el predicar no es que, ay, yo quiero, que me da pena que no esté preparado. No, comienza con pasos de fe. Que te van a avergonzar, se pierde. Cristo no tuvo vergüenza. Y tú y yo, por esa falta que Cristo tuvo vergüenza, estamos tú y yo aquí. Amén. Amados, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, con una palabra irrevocable. Y es que cuando tú sirves al reino de los cielos, estás sirviendo al verdadero y real reino que está sobre todos los reinos. Amén. Y por eso fue que tenemos una cobertura de un decreto de vida que colocó el Señor Jesús en la cruz. Y es un decreto que había un decreto contrario al pueblo de Dios, y el Señor nos dio la victoria. Por eso tú y yo, en esa victoria, tenemos que hablar de su palabra. ¿Sabes? Hay una iglesia, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, la iglesia de Filadelfia fue la primera iglesia establecida en Macedonia, en la iglesia de Filipos, donde el Señor le dijo a Pablo: no vayas para allá y ven para acá. La cobertura de Pablo era que estaba acompañado de ángeles, pero él estaba lleno del Espíritu de Dios. Un hombre de fuego, un hombre que era obediente a la voz de Dios y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y esa es la iglesia de Filadelfia. Una iglesia pequeña, una iglesia, fue la primera iglesia de Pablo, pero que él marcó un tiempo y mostró que así como comenzó, así está. Amén. Es una iglesia que es el reflejo de la iglesia de Cristo. Es una iglesia que en Hechos 16 se muestra cómo inició, que Dios preparó el corazón de una Lidia, preparó el corazón de una mujer, de una familia, mujer de negocio, que no dudó en entregar su corazón a Dios porque tenía un corazón voluntario, y Dios preparó su corazón para cuando llegara Pablo, él pudiera predicarlo. Ese día se entregó la casa de Lidia. Nació la iglesia de Filadelfia. Y te estoy hablando del entorno en el que se movió el apóstol Pablo, porque dijo que él predicaría. Dios buscó una herramienta que es necesaria para poder moverse en esos ámbitos.
Amén. Pero también lo movió porque había algo fuerte. Estaba Roma con toda una ciudad comercial, pequeña, pero era un puerto, era una ciudad poderosa. Era, decían, la pequeña Roma. Así, hermanos, que tenía todo lo que tenía Roma. Amén. Y entonces miramos que en esos puertos griegos, hermanos, en esos puertos de ese tiempo, el Señor los mueve. Y ahí nace una iglesia que se sostuvo. Y de ahí nace la carta de los Filipenses. Amén. De ahí nace una iglesia pequeña, pero misionera y poderosa en misiones. Una iglesia que respaldó al apóstol Pablo desde su inicio, no lo abandonó nunca y siempre estuvo ahí firme. Por eso tiene la llave. Porque no importando la circunstancia, aún expuso su vida y fue a Roma a visitar en la cárcel a su apóstol. Fue y me envió mensajero, y aunque envió ayuda y no era la más rica, porque había momentos de dificultad. Esa iglesia era perseguida. ¿Por qué? Porque ahí estaban los ejércitos romanos. Amén. Y eran muy perseguidos, pero ellos mantuvieron su fe. Amén. Se mantuvieron firmes con el que les llevó a conocer la palabra. Filadelfia desde su inicio mostró sus cualidades. Era una iglesia guerrera, entregada. Era una iglesia que se mantuvo firme, no importando en el lugar y donde los combates que tuvo, se mantuvo firme, y donde quiera iba el apóstol, ahí respaldaba a su apóstol. Porque no eran ellos habían sido vivificados, conocieron un reino, conocieron la vida en Cristo Jesús. Ellos se dieron a predicar la palabra. Era una iglesia de misión. Era una iglesia que corría, iba y predicaba sin descanso. ¿Por qué? Porque se había enamorado de Jesús. No tenemos excusa ninguna nosotros, aunque haya persecución, aunque haya lo que haya, de cerrar nuestra boca. Pero ¿sabe por qué caminaba bien? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Estaba alineada al manto que Dios le había dado a Pablo. Y no estamos hablando de un manto que tengo el manto más largo y cubre el mundo. No. Era Cristo que portaba. La palabra era Cristo. Se enamoraron de Jesús y ese manto lo rodeó a la iglesia. Y aquí está hablando el Señor. Amén. Que el Señor conocía sus obras. Que el Señor conocía las obras de esa iglesia de Filipenses. Amén. Es una iglesia que combatía y predicaba la palabra. Y aunque dicen que no era la más rica, pero siempre tenía que dar. Era la iglesia que sostenía a su apóstol. Era la iglesia que sostenía, no te estoy hablando en apóstol de apóstol, te estoy hablando es de que era una iglesia fiel. Era un buen siervo y fiel esa iglesia. Por eso nosotros queremos las promesas, pero tenemos que revisarnos nosotros nuestra fidelidad en el ministerio. Amén. Es una iglesia que exponía su vida. Tenía mensajeros para ir a llevar y cubrir a Pablo cuando estaba preso. Y tuvo compañía, aunque esas personas que se exponían en su vida, amén, lo único que quería hacer era un tesoro ante los ojos de Dios. Por eso tú y yo somos tesoros ante los ojos de Dios. Por eso la carta de amor a los filipenses del apóstol. Porque hay una palabra. Y qué bonito es saber que aún Jesús dice que tiene la llave porque conoce sus obras. Dios conoce las obras de cada uno, las obras de amor, las obras, y aunque trabajemos más, y aunque en Filipenses, como se presentó una circunstancia, el amor de Pablo en cadenas con su carta que envió, fue para decirle, somos un cuerpo, y somos el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor no se divide por cosas pequeñas, sino que avanza en el amor, y comienza y resalta el apóstol todo lo hermoso que tiene la iglesia de Filipos. Amén. Amén. Nosotros como iglesia del Señor
tenemos que ser también como esos Gálatas, porque dice que toca dejar que Cristo vive y brille en nosotros. Amén. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Qué bonito es saber que Pablo al final de Filipenses le dice eso a todos los que llaman. Amén. La iglesia no solamente es para decir, predico bonito, me he visto bonito, que veo así. A Dios no le interesa nada de eso, ¿sabes? Pablo estaba en cadenas. Pablo estaba, no estaba con las vestiduras de romano, ni estaba mostrando nada. Escribía y confortaba desde la cárcel a sus discípulos. Y sostenía en fe para que no decayeran y se mantuvieran firmes, porque había una corona allí. Amén. Amén. Dios no busca, hermano, lo más grande, sino lo más fiel. Se trata de cuántos talentos tú poseas, lo que Dios te dio. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filipo, todo lo tenía dispuesto y su corazón al servicio del Señor. No abandonaba a ninguno de los suyos. Y no estoy hablándote de plata, porque Pablo sabía vivir con plata y sin plata. Amén. Porque Pablo sabía que el cielo lo sostenía. Pero qué bonito es saber que había una iglesia que Pablo hablaba tan hermoso y también le hablaba aquí en Apocalipsis. Habló de la mayordomía de esta iglesia, la iglesia de la llave, que avanzaba no importando la persecución, pero que también sabía cuidar a su líder, la palabra que había dejado su líder. Y Jesús a ti y a mí nos dejó una palabra, y es predicar y cubrirnos los unos a los otros en oración. Una iglesia que dio un ejemplo, porque el Señor dice en Apocalipsis 3, versículo 8, yo conozco tus obras. El Señor conoce cada cosa que tú y hacemos. Es tanto que en Apocalipsis el Señor le revela a las iglesias qué había acá en cada una de ellas. El Señor les revelaba qué había en cada una de ellas, cómo se habían contaminado, que habían dejado el primer amor, que tenían Nicolaítas, que tenían a Jezabel. Y Dios les decía, tienen esto, pero límpiese, pero esta iglesia. Y las iglesias que padecían, hermano. Amén. Amén. Eran iglesias. Amén. Pero de esta habló, como habló Pablo, que era común. Amén. No es tanto cuidar los talentos, ni los dones, ni lo que hacen, ni lo que manifiestan. Es ser fiel al llamado. Es ser fiel a Cristo. Esta iglesia no era tanto fiel al apóstol. Sí, amaban al apóstol, pero se habían enamorado de Jesús. Y hasta que una iglesia no se enamora de Jesús, no marchará. Hasta que un corazón no se enamora de Jesús, no transforma su corazón. Amén. Amén. Jesús nos enseña que el verdadero valor, la medida, no está en los resultados que tú y yo mostramos, sino en la constancia del corazón. Amén. Que sirve incluso cuando nadie lo aplaude. La fidelidad es lenguaje de los cielos. Es la semilla que sembrada en oculto florece en lo eterno. Y esta es una iglesia pequeña. Pero hermano, en Apocalipsis están hablando de ella. Y se mantuvo firme aún en prisión con el apóstol. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, discípulos firmes, fieles. Amén. Dice que ahora todo el mundo quiere mostrar el talento, lo que hace, que derriba, que tumba, y el diablo también lo hace. Tú y yo tenemos que mostrar a Cristo, de llevar a las almas a Cristo, hablar de Cristo. Pablo aún cuando se despide le dice, convirtió en las cárceles a presos, a soldados y a personas de eminencia de Roma. Por irlo a visitar, se convertían, pero él hablaba de Cristo. La iglesia nada más está llamada a hablar de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Es el único nombre que reconoce nuestro Padre Celestial y el mundo. Y por eso eres perseguido, porque quieren callar ese nombre, pero ese nombre te dio la victoria. Tú y yo caminamos bajo victoria, depende como tú veas
explicar las cosas. Pero el Señor a través de sus pasos, los apóstoles a través de sus pasos y hombres de fe a través de sus pasos nos mostraron lo que significa seguir a Cristo. Es mantenerte firme como esta iglesia. El carácter de esta iglesia muestra el carácter de un discípulo de Cristo. Amén. El talento trae, por eso se vuelve efímero. Porque la gente va, ay, ¿qué se sabe más? Vamos para allá porque usted nos dice, estamos allá en la multitud y dice el nombre mío. Pero si tú vas a buscar a Jesús, vas a tener un encuentro. Amén. Puede traer el talento, traer miradas por un instante, pero la fidelidad lo sostiene, es lo que perdura. Es la que habla el lenguaje de los cielos. Amén. Ser fiel en lo que dice, en lo pequeño, puede hacerte ver en la dimensión de Dios. Acuérdate que David, cuando llegó, era pequeño para todo, no estaba en ninguna agenda estaba el rey David. Pero ya Dios lo había apartado, lo había preparado y había creado un momento especial para entrar al palacio. Lo sentó a la mesa, aunque era el más pequeño, pero Dios lo había llamado. No llenaba los ojos del hombre como tampoco los llenó Jesús. Porque el mundo esperaba un reino bajando en todo el que lo mandó Dios pequeñito, niño, desnudo y con unos papás sencillos. Porque esto es para el que cree. Al hombre le gusta ver todas las pompas, somos miles, somos millones, y esta es mi iglesia, y esto es aquello. Pero la pregunta es, ¿cuántos? Acuérdate de la historia, Saqueo es un reflejo de lo que es la verdadera iglesia. El Señor Jesús entre la multitud, solo uno subió. Qué bueno que las multitudes seguían. Pero el que se rescató, el que salvó su casa, el que rescató su vida, el que redimió una promesa fue Saqueo. Pero uno que verdaderamente se arrepintió. Amén. Pueden haber multitudes, pero Dios conoce el corazón. Amén. Dios no te pidió ser el más talentoso. Dios te pidió ser fiel en lo que Él te confió. Cada paso que obediencia, cada decisión guiada por su palabra con P mayúscula es parte de una obra mayor que el cielo observa con gozo. ¿No te das cuenta de todas las cosas que parecen disparatadas que te da el Señor en la vida? Ahora deja tu riqueza, deja tu familia, que tú además te voy a hacer algo contigo, Padre de naciones, con mujer estéril, con lo más, si el mundo lo analiza, Abraham no sale, pero él salió creyendo. Cada paso de fe no te lo puedes esperar que nadie te lo entienda. Cada paso de fe es una obediencia de Dios mirándote a ti y a mí. Que si en esas cosas pequeñas somos capaces de obedecer, Él sabe en quién coloca un depósito. Amén. Cayeron reinos nada más adorando, batallas adorando. Hay tantas estrategias del Señor que para el mundo es locura, pero dice que cuando tú alabas al Señor, muros caen. El mundo no entra, está cantando, está alabando, pero tú no sabes, tú estás librando una batalla por una ciudad para rescatar un alma cautiva o una familia completamente cautiva con tu alabanza. Amén. Amén. Que la obediencia, hermano, es la llave que abre puertas a favor divino. La fidelidad en el propósito es la llave que abre las puertas del favor divino. Aquí dice el Señor, dígale al ángel, ¿qué tenía la iglesia un ángel? Hay una columna. Cada vez que Dios llama a una iglesia, asigna un ángel y una comandancia celestial, carros de fuego y hombres a caballo, y un ángel comandando esa orden. Y dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir que no la puede? Abre una puerta, ¿por qué?
Porque el hombre, cuando no tiene a Dios, entra en una competencia y le cierra la puerta a la palabra verdadera. Hoy acuérdate los profetas. Todo el mundo trataba de matar a los profetas porque esa palabra la querían fuera de un territorio de mentira. Amén. Pero hay una palabra que está sellada, que está firmada. Amén. Que toda rodilla se doblará ante el Señor. Amén. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Mira, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es para Jesucristo vino a hacer una obra, para que le diéramos la gloria a Dios Padre, porque tenemos que decir gloria a Dios. Toda rodilla se doblará, es una palabra irrevocable. Es un decreto soberano de su majestad, el Dios altísimo, soberano y único, sabio Dios. Y está en Isaías 45, versículo 23-25. Amén. Amén. Nosotros vivimos en una generación, hermanos, donde muchos buscan imponer su verdad, su poder y su gloria. Pero hay una verdad que nunca cambiará. Cristo sigue siendo el Señor de toda la creación. El hombre puede negar a Dios con sus palabras, pero jamás podrá quitarle el trono. Ya lo tiene. La tierra está firmada, hermano. El que está aquí en la tierra, Él está sentado en su trono. Pero los pies los pisan los estrados de los reinos aquí. Sus pies los pisan. Todo lo que hay en la tierra le obedece. Él creó todo. Así que nosotros tenemos que mirar qué estamos haciendo, porque la única orden fue predicar el reino de los cielos. Jesús vino y dijo, Juan dijo, preparó el camino, allanó el camino. Y cuando miró a Jesús y que iba a hacer vida, no lo hagas, porque Juan lo reconoció. ¿Y qué Jesús? Me tengo que hacer esto. Y entonces Juan entregó el sacerdocio levítico para que entrara el sacerdocio mesiánico según el orden de Melquisedec en Cristo Jesús. Amén. Hubo un cambio de mando. Y desde ahí tú y yo caminamos bajo la gracia eterna. Amén. El hombre puede negar a Dios con sus palabras, pero jamás podrá quitarle su trono desde la eternidad. Jehová declaró una palabra que no será revocada. Toda rodilla se doblará ante mí. Dime qué le pasó con nosotros. Cuando este reino, cuando Dios le dio todo, Dios creó a Babilonia. Los asirios eran la cosa más terrible, más malvada. Claro que conquistaron, fueron hasta Turquía, conquistaron ciudades y lugares grandes, hicieron expansión a asirios, pero eran malvados. Es más, tenían el don tenían bibliotecas, creo que era la primera biblioteca. Pero había una perversión para matar y asesinar. Eran violentos en gran manera que Jonás no quería ni que esa gente se salvara. Pero Dios da oportunidades de cambio. Amén. Por eso el perverso y el malo Dios lo aborrece. Por eso dice que toda rodilla, la orden es que toda rodilla se doble ante Él. Si te arrodillas ante otras cosas, estás haciendo una aberración ante Dios. Acuérdate lo que le hizo Dios a Dagón. Los filisteos se lo llevaron para su templo, vamos a quitar el Dios, lo metieron con Dagón, y Dagón amaneció sin cabeza y sin manos, inclinado ante el arca de Jehová. Porque esa es la palabra irrevocable. Acuérdate que hacía Abraham, se arrodillaba. Que hacían todos los hombres, se inclinaban ante Dios, adoraban a Dios. Porque tú y yo fuimos creados para eso. Amén. Porque somos realeza. Queremos arrodillarnos, ay, que mira la realeza, la reina de allá, el rey de acá. Pero es una imitación de nuestro reino. ¿Tú no sabes que nuestro reino trasciende naciones y planetas? Que nuestro reino puede moverse en un tiempo, en un momento rápido, ir al pasado, al presente y al futuro, pero los del reino. Claro que los otros también no pueden moverse en tiempo, pero ¿saben qué hacen? Sí tienen demonios que van mirando el movimiento de los hijos de Dios. Amén. Acuérdate de Balac y Balaam. Amén. Y estaban observando el movimiento del campamento
de Dios Padre, por eso los mató. Amén. Esta declaración no es una profecía futura, es una invitación presente. Porque esta palabra, esta palabra que está en Isaías 45, versículo 23-25, está sustentada también en el Nuevo Testamento. Amén. Cada vez que un corazón se rinde al Señor, se cumple esa palabra. Cada vez que alguien reconoce a Jesús como su Salvador, esa rodilla se dobla voluntariamente, porque no puede más. Porque tuvo un encuentro, comienza a adorar. No por obligación, sino por amor. Aquí esa gente tiene que amar a Dios para hacer eso. Inclinarse ante Él. Sentarse en la mañana a hablar con el Señor. Señor, no comenzar a pedir ahí, no, porque ¿quién va al rey de esa forma? Señor, yo estoy sentada así. Señor, apenas me medio peiné, me senté, pero, ay, Señor, voy a sentar contigo aquí a tomar un tinto. Quiero hablar contigo, Señor. Voy a preparar esta mesa para estar los dos aquí, en este mueble, en el lugar que tengas. Y ámalo. Y ámalo. Dejando toda carga y enamorándolo a Él en el nombre de Jesús. Y enamorando ese tiempo que tiene con nuestro Padre a través del Señor. Y por medio de la llenura del Espíritu Santo, el Señor te fortalece. Y te identificas con ese sello de amor en el Espíritu Santo. Amén. Este es un juramento divino en Isaías 45, 23, 25. Pero también dice en Romanos 14, 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, el decreto, hermano, el que no lo se arrodille y ahí dice Pablo una carta. Va al fuego. Amén. Por eso nosotros tenemos que predicar y no avergonzarnos de nuestro ministerio, del reino de los cielos. Tú y yo somos ministros, somos sacerdotes, estamos vestidos, tenemos una cobertura real. Acuérdate del hijo pródigo que cuando fue al mundo se la quitaron, Bartimeo se la quitaron y tenía la ropa en que andaban pidiendo y limoneando. Pero cuando estamos en la cobertura del Padre, como dice el Salmo 91, tendremos largura de días y salvación. Pero también dice que hay en nuestra mano derecha eso, y en nuestra mano izquierda riquezas y honra. Amén. Tenemos esas bendiciones. Pero dice el Señor en Isaías 45, 23, por mí mismo hice juramento, no hay otro arriba de Él. Tú y yo podemos mirar a Él, pero arriba de Él no hay más nada. Él creó todo. Él es Dios soberano. Amén. Está afirmado que esta palabra es tan firme como su naturaleza. Él habla en justicia y lo que Él habla se cumple, no importa cuántos años pasen. Su propósito permanece, toda rodilla se doblará, no por imposición, sino por revelación de su gloria. Cuando tú y yo llegamos al Señor, llegamos porque nos enamoramos. Un tiempo salimos, pero cuando regresamos a casa, llegamos enamorados con más fuerza. Y sabemos que cuando salimos de Él, vamos como el capítulo 5 del Cantar de los Cantares. El manto no lo revuelca. Hasta que buscamos al amado y decimos, ¿dónde está el amado? El amado de mi alma. Amén. No estamos hablando que es una humillación de hombre. Es simplemente que cuando tú te arrodillas ante Él, tú descansas. Tú vacías tu corazón. Es una acción de gracias como hizo Eliezer cuando encontró la tarea y la misión de Rebeca. También adoró cuando se iba. Adoremos. Nosotros somos adoradores en espíritu y verdad porque Dios es espíritu. Amén. La rendición es una pérdida. Es el inicio de una victoria. Es el inicio de una victoria. ¿Sabe por qué? Porque eso da tiempo. Que dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2, versículo 10. El profeta Isaías anunció lo que Pablo reveló con claridad. Jesucristo es el centro del juramento eterno de Dios. En el nombre de Él está sobre todo nombre que dice Juan, capítulo 3, versículo 31. Juan menguó porque sobre Cristo está sobre todas las cosas. Amén. El nombre que está sobre todo nombre no se ganó con guerra humana, sino obediencia y sacrificio. En la cruz Jesús conquistó lo que ningún rey terrenal pudo conquistar, el corazón del hombre. Por eso hay que guardar el corazón. Por eso cuando confesamos su nombre, reconocemos su autoridad sobre toda esfera.
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cada vez que adoramos, hermanos, cada vez que oramos, cada vez que obedecemos la voz del Señor, doblamos nuestras rodillas espiritualmente. El enemigo huye cuando ve a un hijo de Dios rendido ante el señorío de Jesucristo. Amén. Porque en Jehová está la justicia y la fuerza. La gente busca justicia humana. Porque, mire, hermano, hay casos, hace años, a mí me estaban robando, bueno, hermano, las que me han pasado a mí. Pero yo tenía una costumbre de decirle, lo dejo en tus manos. Cuando yo veía que la justicia no estaba obrando como era, Señor, te lo dejo, y descansaba. Resulta que todo el edicto que el hombre hacía, a los 5 años me sirvieron, pero ya ellos lo habían firmado, yo tenía la carta de ellos. Y resulta que lo que ellos hicieron me convino al final. Dice que todo obra para bien. Amén. 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 Pero esa es sabiduría. Eso es la carta de los Filipenses. Es una iglesia de paz. Es una iglesia que cansada no pasaba los linderos del Señor. Era una iglesia que reconocía lo que era el verdadero servicio. Filipenses es esta iglesia que Cristo está buscando para entregarle la llave como se la dio a Pedro, como se la dio a Pablo. Amén. Amén. La gente busca justicia con sus propias manos, pero en Dios está la verdadera justicia, hermano. No hay nada que tú pongas ante el Señor con un corazón sano. Con un corazón sano. Cuando doblamos ante el Señor, reconocemos que nuestra fuerza no proviene de nuestra capacidad, sino de la gracia. Aquellos que se enardecen, que pelean, que se vuelven contra el Señor, ellos serán avergonzados. Por eso el Señor, por eso es que la carta de Filipenses se nos contiene. Porque somos reflejos de Cristo. Amén. Pero los que se rinden a su voluntad serán justificados. Amén. Amén. Por eso dice Filipenses que el día está cerca. En que todas las rodillas se doblarán ante Cristo, reyes, naciones, poderosos y humildes reconocerán su nombre. El llamado de Pablo fue así. Ananías, vean de Pablo, a Saulo. Pero ese Saulo de Tarso, de allá de Tarso, ese hombre es malo. Pero ese hombre sabía la palabra, pero tenía un corazón que perseguía. Pero entonces, Dios cambió su corazón. Dime cómo puede cambiar Dios el corazón. Con Jesús puede cambiar un corazón, hermano. Pero un corazón que cuando conoce a Jesús no se vuelve atrás. Hay gente que quiere ser poder. Por eso Simón, que se bautiza, que lo lleva el Señor, lleva a Felipe y habla, y Felipe trastorna, porque tú y yo somos trastornaderos de ambiente. Por eso es que se presentan las contiendas y las guerras espirituales. ¿Qué está pasando? ¿Qué siento? Porque eres un trastornado. ¿Te están dando palo? Da palo tú, porque tú tienes autoridad. Y mayor las que tenemos nosotros, porque la nosotros es mayor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta palabra es irrevocable. Por eso el Señor nos mandó a predicar. Amén. Por eso la carta de los Filipenses es una carta honrosa. Es una carta donde el apóstol Pablo habla del buen siervo en lo poco. Dios no necesita que tú digas, no tengo plata, no tengo que hacer. Ah, tú estás declarando. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que Abraham encontró sus riquezas en el desierto? ¿Cómo se movió un pueblo, millares de millares en un desierto y fue mantenido? Y sus ropas nunca envejecieron, sus sandalias. ¿Por qué? Porque caminamos en la atmósfera espiritual, en la fe, y creemos. Porque ellos tenían en la mente una cosa. Y cuando los que no creyeron, dijeron, esta gente me va a dañar el negocio. Se me queda en el desierto. Ahí estuvo destruido el hermano. Iba matando tapas y tapas y tapas. Dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. No negó a Jesús estando en ambientes difíciles, perseguido por los soldados romanos,
perseguido por idolatrías, perseguido por los mismos hermanos, pero o sea, por personas que un día los conocieron y luego ellos cambiaron a Cristo. Porque es un hombre que trastorna los demonios que se mueven en tu ambiente, en tu territorio. Por eso si tú dices, ay, sentí algo, Señor Jesús, dice, ten misericordia de mí. Mira, Padre, oh Señor Jesús, grítalo y que los aires entiendan. Amén. Pablo estaba preso y está dándole ánimo a una iglesia guerrera. Pero por eso aquí queda que Dios conocía sus obras, porque iba a fortalecer al apóstol. Me enviaba mensajeros, consolaban a un hombre misionero, consolaban al misionero. Ah, no, entendió Dios. A Jesús lo consolaron los ángeles. Ay, Sharakai, Shamadai. Oh, Sherakatai. Por eso tú y yo, hermano, tenemos una comisión. Predica. Porque hay una palabra. Y cuando tienes el llamado, no te importa si tienes 2 o 3, pero mira, hermanos, Pablo tuvo a Timoteo y tuvo a Tito. Y no fueron en lugares fáciles. La perversión que había era, hermano, tan terrible. Pero Dios, Él preparó a esos jóvenes para ser hombres fieles al ministerio. Amén. Amén. El Señor no mandó a ningún profeta en lugares santitos. Había perversión. Es más, cuando se levanta el ministerio profético, cuando Dios envía profetas, arrepiéntanse, porque les viene juicio, pero también con el juicio, la esperanza. Amén. Amén. Queremos todo lo de Dios, pero no queremos a Dios. Queremos todo lo de Dios, pero a mí me enseñaron así, yo soy así, yo vivo así, así. ¿Qué hizo Pablo? Pues esta iglesia no dejó que los judaizantes mezclaran. Pablo se mantuvo firme, es Cristo, hermano. Vendrán tiempos. Y le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo un comezón de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Ay, me gusta ese pastor porque me predica, me profetiza al oído. Tengo ahí lleno de profetas y me dicen el nombre, me dieron una promesa y me hablaron al oído. ¿Y qué le dijo Jeremías? ¿Qué dijo Dios? Profetas mentirosos. Cuando tú tienes una relación con Dios, a ti no te interesa sino lo que te dice Dios y no lo que te dice el hombre. Y en tu lleno de espíritu te va a decir si te dicen verdad o te dicen mentira. Amén. Por una palabra. Y luego que Dios te la sostenga, porque te la van a tratar de tirar. La palabra que le dio el Señor a Pablo fue predica. Lo preparó para predicar y hacer expansión y fructificar el evangelio. Y palo hay palo, pero Pablo también dio palo. El que se le acercaba, el que no caía decía, casi caigo. Pero Pablo se despide en las iglesias. Pablo llegó a Roma con una misión y la cumplió. Jesús cumplió una misión. Dios nos da una misión. Otros, como ovejas, como habla esta iglesia de Filipenses, amén, habla que él dijo, yo persigo al blanco. Amén. 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 Y en el capítulo 3 habla quién era él, perseguidor. Era celoso, perseguidor de la iglesia. Habla de él, cómo era. Y cuando tú hablas a Dios y tú das tu testimonio, él le decía, yo era así. Pero más importante, el fin es conocerlo. Y conocer el poder de la resurrección. Amén. Conocer a Cristo.
Cuando tú conoces a Jesús, cambia tu forma de pensar. Porque si te das cuenta, Pablo nunca te habló de riquezas ni de oro ni de plata. Eso está de nosotros hacerlo. No es un pobre, ni un justo. Dice de Dios que mendigue pan. Dice, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Creo que es el Salmo 37, versículo 25. Amén. Todos los que caminan en los caminos del Señor son fortalecidos en el Señor. Amén. Pero lo más lindo que estando preso, dando consejos, estaba amando a esa iglesia hermosa. Amén. Qué bonito esa carta de amor de los filipenses. Y también Apocalipsis habla de ello. Pablo, en los inicios, en Hechos 16, habla cómo lo que pasó allí. Amén. El sufrimiento que cuando libertó comenzó a padecer Pablo. Es un reflejo de lo que padecía esta iglesia. Pero mira, el mismo carcelero se convirtió, también pasó a padecer. Amén. Amén. Dice que es una paz que no la conoce el mundo, que sobrepasa todo entendimiento. Dice que guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces estamos afanados para conseguir tantas cosas y proyectar sin saber si no amanecemos. Pensando tantas cosas y proyectos. Mira, hermano, en esta vida, yo te puedo decir, Dios me dio una palabra a mí y no ha fallado. No confíes en hombres ni en príncipes. Y me dice, sírveme a mí, haz lo que yo te mando. Cuando mi corazón mira lo que las personas hacen, mire, ¿qué te dije? Es que tú estás en obediencia. Que la recompensa te la doy. Amén. Entonces tú sirve y no esperes recompensa porque estarías cobrando lo que estás haciendo. Y Pablo dio testimonio en Corintios, que en el libro de Corintios, que él era un apóstol, pero que no avergonzaba el evangelio. Amén. Amén. Pero dijo, en esto piensa. Cuando ese varón que fue le llevó la ayuda y se enfermó, pero le mandó una carta hermosa. Amén. 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 Dice esta palabra, dice regocijaos. Pablo estaba preso, estaba pendiente si lo iban a matar. El que no se inclinaba en ese tiempo ante Nerón, pues moría. Amén. Pero dice que las dádivas de los filipenses en el capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin hubiese redimido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Qué bonito, tan bonito, dijo, siempre a tiempo. Qué forma bonita de escribir Pablo. Amén. Qué humildad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Pablo, un hombre de poder y autoridad, y por Cristo. Yo digo, Señor, yo te estoy sirviendo, mándame plata y oro porque yo te sirvo. Mira la plata en la iglesia. Mira que ahora yo tengo, Señor, yo tengo un carro. No. Enamórate de Jesús y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero la forma de hablar, hemos perdido la lengua de Canaán, la lengua de la bendición, la lengua de realeza. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora esa palabra me llamó la atención porque una niña se la puso en el espejo que estudia psicología. Y en su casa había un conflicto. Y ella decidió sanar estudiando psicología. Pero ese día el Señor dijo, ahora sí vamos a recibir verdaderamente eso. Y me dijo, yo una palabra que yo tengo, yo esta mañana coloqué en mi espejo. La misma niña joven se estaba dando ánimo en el espejo. Y colocó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me llamó la atención y Dios me trajo a leer. Y es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. No es aceptar las cosas malas. Es simplemente tener el carácter de Cristo. Amén. Y dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Quién estuvo con la iglesia de Filadelfia?
Por eso dice el Señor, conozco tus obras. Porque esta iglesia estuvo como un llamado de Cristo, un discípulo de Cristo, y no lo olvidó. Amén. 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 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Por eso es que tiene la puerta de la llave. Eso no está gratis ahí, porque te sabes tener mayordomía. No dijo, no tengo. Era la más pequeña, era la misionera, se mantuvo firme. Y Cristo en Apocalipsis le llama que es una iglesia firme. Y esa es la iglesia que Dios estamos llamados a ser. ¿Y estaba dónde? En la sinagoga de Satanás. ¿Ah? Por eso hoy levántate que tienes autoridad. Y aunque sientas carga, Señor, me siento así, pero yo te entrego esta carga, esta situación, lo que se esté moviendo en los aires, yo te lo entrego y rocío esta ciudad, esta nación con la sangre de Cristo. Entrego mis circunstancias. Pablo, eso fue lo que dijo, hablemos de Cristo, hablemos de ciudadanía, hablemos de realeza, hablemos que no es lo que vemos, Pablo, desde la cárcel. Amén. Pues aún Tesalónica me enviaste, aún estando haciendo iglesia, lo de Tesalónica no lo ayudaron. Y esta iglesia siempre estaba pendiente de su apóstol. Pero no miremos como su apóstol, sino de ese misionero. Miremoslo como un misionero, que sabía que estaba haciendo expansión y esa iglesia siempre estaba apoyando. Por eso dice el Señor, conozco tus obras. Por eso es que la niña me dijo, por eso a mí me gusta escuchar a la gente hablar. Porque yo le escucho hablar y cuando algo me dice, lo anoto mentalmente, celular para que te tengo, lo anoto en el celular y vengo y me hago un estudio de eso. Y por eso, cuando alguien habla, podemos conocer quién es esa persona, cómo habla, lo que expresa. Amén. Amén. Dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Le estaba diciendo, ¿por qué le dieron la llave? ¿Por qué se habló de ella allí? Porque el cielo escribe de tus obras. El cielo escribe de obras de corazón. Él está hablando de frutos de corazón. Él está diciendo que lo que ellos hacían, lo hacían porque amaban a Cristo. No porque era una obligación o como la gente, vamos a llevar la ofrenda, vamos a llevar esto. No, están aportando a la obra misionera para que el misionero, Pablo, apóstol en Cristo Jesús, hiciera expansión de lo que le fue encomendado. Amén. Pero dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Le está diciendo una acción de gracias. Está diciendo que Epafrodito, aunque se enfermó y todo, y se asustó un momentito, Epafrodito cumplió la misión con la que fue enviado. Epafrodito cumplió su misión que le envió la iglesia, fue enviado a proveer a un siervo de Dios y consolarlo. Y tú y yo estamos llamados a llevar provisión espiritual, física y consolar las almas que están sirviendo y las que están también sin conocer a Cristo. Amén. Pero mira lo que dijo. ¿Cómo sintió esa ofrenda? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa ofrenda llegó al cielo. Yo conozco tus obras. Esa ofrenda llegó al cielo, pasando dificultades, predicando con dificultades. Ay, Shara, pero se mantenía firme tanto que en Apocalipsis se habla de ella con bien. Pero a ella le dieron la llave. Porque sabían que no soltó, que sirvió, que consolaba, que aliviaba corazones, restauraba, daba de comer al que padecía. Y todas esas obras que tú haces para la iglesia, Epafrodito, digamos que fue el apóstol. Pero cuántas almas hay cautivas, cuántas personas que Dios quiere usar por no movernos o por no hacer algo para el Señor, estamos dejándolas. Sabiendo que hay una tarea,
Epafrodito cumplió. Y esa ofrenda de Filipo fue una iglesia, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué carta tan bonita de Pablo a ellos. Amén. Entonces le manda una bendición poderosa. Y a veces estamos cogiendo, son capítulos de oraciones y bendicionándonos. Pero estamos sirviendo, estamos trabajando. Aquí el negocio, que tu obra sea olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No otra cosa. Mi Dios entonces les bendice en la cárcel. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y su hermano le abrió su tesoro, el cielo. Deuteronomio 28, del 1 al 14. ¿Por qué? Porque esta iglesia no se había apartado, había permanecido. Dios le abrió el tesoro, y ese tesoro fue una puerta abierta. Como dice Deuteronomio 28, 12. Porque no, y como dice 13, porque esta iglesia era cabeza. Y Dios la exaltó, y en Apocalipsis está exaltada. Amén. Porque sirvió bien, buen siervo y fiel, la iglesia de Filadelfia. ¿No te das cuenta que es extraño que no haya ido a Asia y que haya el Espíritu y se le apareció el varón y le dijo, vete para allá a formar esa iglesia? Y mira lo que estamos hablando, esa iglesia. Dios cuando te llama a ti, Dios cuando no te escoge, no se equivoca. Amén. Pero tienes que servir y hacer un buen servicio, no mirándote a ti, de tus circunstancias. Porque estamos hablando que ambas estaban en circunstancias difíciles, pero estaban dando. Estaban haciendo sacrificio acepto a Dios. Entonces Dios lo exaltará en público. Amén. A Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Y mira lo que dice entonces, para que veas que el trabajo de Pablo no se detenía. Salutaciones finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Había convertido un porcotón ahí. Ya eran hermanitos. O sea que esa ofrenda alcanzaba para muchos, para sustentar a otros. Todos los santos os saludan. Mira cuántos santos había con él preso ahí en Roma. Convertidos. No se detuvo ahí. Pablo no se detuvo, Pablo era indetenible. Pablo estaba preso en cadena, pero la boca, ni la mente, ni la unción se había ido. En esa cárcel trajo gente, como comenzó en Hechos 16:31, convirtió en la cárcel y fuera de eso también al carcelero. Pero también dicen, todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo no se detenía mirando las circunstancias. Podían verlo, hermano, preso. Si tú lo ves en estas circunstancias, está preso. No, vámonos. ¿Qué pasó en Emaús? Vete y vuelvan a ser Pentecostés. Amén. Pero mira lo que dice Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta iglesia no hablaba de boca, hablaba de corazón enamorado del Señor. Porque una iglesia que tenía olor fragante a Cristo. Y esa es la iglesia que Dios está llamando. Pero no solamente Dios te está hablando que se arrodillen, ni solamente se inclinen, pero que su corazón se transforma. Está hablándote aquí que para esta hora conoció el cielo. Y le dijo el Señor, yo conozco tus obras. Y hay una puerta abierta. Amén. Porque era una iglesia, una buena ciudad. Amén. Hoy yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te digo, esfuérzate en seguir a Jesús. Busca del Señor. Mira esa jovencita, mira una palabra, escuchándola recibió. Ella había recibido al Señor, pero como estaba aquí para allá, estaba como, y vamos a hacer algo, vamos a recibir verdaderamente al Señor. ¿Sí? Y lo recibió y se la mudé y me abrazaba, yo la abrazaba. Y cuando yo tengo, antes de salir hoy puse esa palabra, fortaleza, pero es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. No es como estamos usándolo. No es aceptar las cosas malas. Es trabajar en la obra y mantenernos firmes con el carácter de Cristo. Amén. Así que hoy el Señor dice que esta carta sirve, hermanos, para un abrazo espiritual, un recordatorio de que en nuestra unidad, amor, perseverancia, que son tesoros ante los ojos de Dios.
esa fragancia llegó al cielo y entonces pasó a ser Filadelfia un tesoro ante los ojos de Dios. Esperemos que seguir firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y que el Señor continúe abriendo puertas que nadie pueda cerrar. Hoy esa es la palabra que el Señor me regaló. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Pero no sea como algo como Pablo habló. Eran verdaderos cristianos. Era una iglesia firme y por eso fue que el Señor la vino. Queremos esas bendiciones y cogemos todas las... Pero la parte de exhortación, la parte que, como habla el Salmo 139, examíname. Amén. Entonces, enamorarnos del Señor también nos lleva a que el Señor nos restaure. Yo hoy voy a hacer una oración para que el Señor nos restaure y que el Señor siga restaurando su iglesia, mi casa, tu casa, mi familia. Hoy la iglesia de Jesucristo el Ángel te está diciendo que el Señor restaura. Amén. Y aunque nosotros tengamos dificultades o lo que sea, cuando el Señor cambia la historia y da el tiro, todos van a darse cuenta. Todo el mundo se va a dar cuenta. Porque tú eres fragante aroma a Cristo. Amén. Entonces hay una palabra que dice el Señor aquí en el Salmo 80. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos sanos. Amén. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué bonito. Hoy le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús y por el poder de su gloria, santa gloria de nuestro Padre, que envió a su Hijo para hablarnos y demostrarnos, como dice Isaías 45, versículo 23, es que por eso nos mandó a predicar hasta los confines, porque toda rodilla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará su nombre. Amén. Así que si el Señor hoy dice que necesitamos cambiar, que toda obra de escarnecedor, que toda obra de maldad, que todo lo que no sea de la iglesia de Cristo salga de ella, porque hoy estamos pidiendo al Señor, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tus rostros y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Oh Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué? Porque iba confesando lo que estaba pasando en su vida. Pero dice el Señor, la restauración es porque se está confesando. Hasta que Job no habló con Dios, no fue restaurado. Y Dios le habló. Así que hoy la invitación es que recibas al Señor. Y como esa iglesia que te he estado hablando, de Hechos 16, amén, por una orden de Dios y una obediencia y su movimiento, y estamos hablando de la carta de los Filipenses. ¿Por qué? Porque nos habla de una palabra irrevocable, que hay que predicar el Evangelio y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Predicamos el Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor, por esta invitación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué dijo el eunuco? Creo. Es para el que cree. Amén. Así que la invitación, si tú aceptas esta invitación, es dando pasos de fe, luego vas a bautizarte y que el Señor y la llenura te encuentres con personas, pide siempre personas adecuadas que te hagan crecer, pero tu mismo espíritu te va a indicar el lugar donde puedes estar. Y si no ves el crecimiento en tu casa, puede dar un crecimiento, pero Dios siempre, como Pablo dijo, allá en Asia no, pero vete para Filipo. Así Dios siempre sabe lo que va a hacer. Amén. Así que hoy la invitación es que seas hallado inscrito en el libro de la vida y que seas olor fragante a Cristo, porque Dios huele nuestros almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por este amanecer, Señor, que tu bendición esté sobre nosotros, Señor. Largura de días y salvación, riquezas y honras, Señor, están en nosotros. Levantamos nuestras manos a ti diciéndote que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Cubrimos este lugar porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pon tu confianza en el Señor. Y hoy la invitación es como Pablo. Dios conoce las obras de cada uno. Amén. Por una invitación de una niña, por una invitación de una princesa,
De una palabra que anotó en su espejito, no se animó. ¿Cuántos jóvenes no hayan nacido y con dificultades en carrera y no saben qué hacer con su vida? Pero tú eres la medicina de paz y de